Bueno, Aprendamos Todos a Leer es la iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo para la enseñanza de la lectoescritura inicial. Con estos videos queremos apoyar a los docentes a prepararse para la llegada del programa a sus escuelas. En este video resolveremos algunas inquietudes que tienen los docentes cuando se encuentran por primera vez con el proceso, el programa y su material de apoyo. Y para ello nos acompaña Eira Coto, experta en procesos de enseñanza de lectoescritura inicial. Hola Eira, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú, Emily? Muy bien, muchas gracias. Me alegra mucho compartir contigo este espacio de aprendizaje. Y para empezar, quiero que hablemos sobre un tema que casi siempre surge, y es la inquietud de los docentes sobre el enfoque del programa y su propuesta orientadora hacia la conciencia fonológica. ¿Podrías contarnos qué es y por qué es tan importante la conciencia fonológica? Sí, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Antes de hablarte de la conciencia fonológica, quiero introducir un poco la estructura del programa y 3 elementos que son muy importantes en este programa. Uno es que es un programa sistemático porque no deja la enseñanza al azar. Otro es que es un programa secuencial porque vamos de lo fácil y vamos aumentando progresivamente la dificultad. Y lo último es que es un programa explícito, es decir, que no es un juego de adivinación, no dejamos a la suerte de los niños que adivinen usando claves o que se conviertan en detectives para poder saber lo que dicen los textos en la lectura. Uno de los elementos de este programa es la conciencia fonológica y lo hemos hecho así, lo hemos elegido así, porque un elemento también fundamental del programa es que está basado en los hallazgos de la ciencia de la lectura. Y precisamente esta ciencia de la lectura ha descubierto que la conciencia fonológica es uno de los elementos que mejor predice cómo van a aprender los niños a leer. Entonces, la conciencia fonológica es una habilidad, como cualquier otra habilidad, algunos tenemos mejor habilidad natural y otros pues no tanto. Y esta habilidad consiste en poder percibir y manipular los sonidos de nuestro lenguaje. Es una habilidad muy importante porque para poder después utilizar letras que representen esos sonidos, primero tenemos que ser capaces de escucharlos, captarlos, manipularlos, sustituirlos, combinarlos, separarlos, en fin, una serie de actividades que incluye la conciencia fonológica. Habiéndote dicho esto, quiero también aclarar que el programa no se basa solamente en la conciencia fonológica. Este es uno de los elementos que, como te mencioné, predice el buen aprendizaje de la lectura. Pero hay muchos otros elementos que también son importantes y que incluimos en este programa. Ok. Lo que acabas de decir tiene mucho sentido. Solo quiero entender mejor a qué te refieres cuando hablas un poco sobre hacer un juego de detectives donde los estudiantes descubran pistas para adivinar qué dicen las palabras. Sí, esto tiene que ver con que el programa sea explícito. Hay muchísimos métodos para enseñar la lectura, pero no todos los métodos son igualmente eficaces. Algunos son implícitos y otros son explícitos. Voy a usar un ejemplo para ilustrarte un poco esto. Imagínate que queremos encontrar un tesoro y ese tesoro es la lectura comprensiva. Entonces tenemos que emprender un camino para poder hallar al final de ese recorrido, de esa ruta, ese tesoro. Podemos tomar muchísimas opciones. Una opción es un método en el que motivamos a los niños para que se sientan entusiasmados a leer. Les hablamos muchísimo de la importancia de la lectura crítica y eso sería como usar una brújula. El problema es que la brújula solamente nos enseña para dónde va el norte, pero no nos dice cómo llegar ahí. Otra opción sería que les demos algunas pistas a los niños para que ellos vayan sabiendo más o menos cómo llegar. El problema con este método es que algunos niños que son más hábiles, más rápidos, como dicen ustedes, más pilosos, van a poder llegar más rápido porque van a descubrir antes las pistas y otros se nos van a quedar perdidos por el camino. La última opción es usar algo explícito, es decir, instrucciones claras en un mapa. Cuando tú usas un mapa, no hay mucha opción de que te pierdas para llegar, sobre todo si
una buena brújula. Tú sabes que quieres una lectura comprensiva, pero sabes cuáles rutas tomar, sabes qué caminos evitar para no perderte. Un método explícito es precisamente darles esa ruta o ese mapa. Y el mapa es el código de escritura que se ha inventado hace muchísimos años para nuestro idioma. Mientras que por el otro lado, el método de la adivinación o de las claves, lo que les dice a los niños es, por ejemplo, usa las ilustraciones en un libro para tratar de adivinar lo que dice, o usa el contexto de lo que leíste antes para adivinar lo que dice. Entonces eso deja mucho a la suerte de los niños, porque algunos con más recursos y con más habilidad, pues van a poder hacer uso de esas pistas más rápido, pero los que más nos necesitan se nos van a ir quedando perdidos por el camino. Entiendo. Y volviendo a la conciencia fonológica y lo que dices del emparejamiento de sonidos, tengo otra pregunta. ¿Está bien pensar que estamos proponiendo pasar de hacer planas a repetir sonidos? Esa es una pregunta muy interesante que tú me haces, Emily. No está, la conciencia fonológica no es para nada repetir sonidos. Primero quiero que pensemos acerca de lo que hace un niño cuando hace planas. Para hacer una plana lo único que necesitas es tu mano, el lápiz y tus ojos. Y repetir muchas veces el mismo dibujo o el mismo trazo. No importa si tú no sabes lo que estás escribiendo. La idea es que vayas mejorando el trazo. Entonces, no hay mucho uso de tu capacidad de inteligencia y de tu capacidad de pensamiento o de tu reflexión. En cambio, la conciencia fonológica requiere muchísimo, no solamente de escuchar, sino de reflexionar acerca de esos sonidos. No tiene que ver con repetir los sonidos, tiene que ver con percibirlos. Por ejemplo, nosotros no hablamos separando claramente las palabras, ni hablamos separando en sílabas, y mucho menos separando y dos. Nos oiríamos como robots. Ajá. Los niños tienen que naturalmente poder distinguir estas unidades pequeñas de sonidos, que son las que al final vamos a escribir utilizando letras. El primer paso es precisamente esa percepción o esa identificar esos sonidos, ya sea en unidades grandes, que son palabras, unidades más pequeñas, que son sílabas, o en las unidades más pequeñitas, que son los sonidos de las letras. Eso es un prerequisito porque después les vamos a enseñar cómo ir pegando cada letra con su sonido. Entonces, si tú te fijas, a diferencia de la plana, a la hora de trazar una letra, para nosotros va a ser importante que el niño sepa cómo suena esa letra que está trazando y cuándo usar esa letra, en qué condiciones usar esa letra y cómo suena algunas veces y cómo suena algunas otras. No. Gracias por esta aclaración. Entiendo entonces que una plana es un ejercicio repetitivo, mientras que repetir sonidos es un ejercicio más reflexivo. Y cuando hablaste de la decodificación, me surgió otra inquietud. ¿Queremos formar decodificadores o lectores? Antes de pasar a hablarte de los decodificadores y de los lectores, solamente quiero volver a subrayar que la conciencia fonológica no es repetir sonidos, es identificarlos y manipularlos. Como te decía, identificamos los sonidos, por ejemplo, cuando digo gato. ¿Cuál es el primer sonido de la palabra gato? No tuviste que repetir el sonido, tú tuviste que identificarlo. Puedo decir, vamos a cambiar ese primer sonido en gato por, ¿cómo diría la palabra si quito de gato y lo sustituyo por, esta vez diría pato? Si tú te fijas, no repetiste ningún sonido. Tuviste que identificar y luego manipular, jugar con ese sonido, cambiar el sonido. Es muy importante entonces que nos quede la claridad de que la conciencia fonológica no es repetir sonidos, sino es percibirlos, identificarlos y manipularlos, ya sea separándolos, uniéndolos, sustituyendo unos por otros, etc. Luego me haces una pregunta realmente muy importante, porque creo que es la confusión más grande que tienen las personas que se oponen a los métodos de enseñanza explícita del código de la escritura. Y eso tiene que ver con un temor de que los niños se van a convertir nada más en decodificadores.
Esto está muy generalizado entre diferentes educadores. Y quiero aclararlo de esta manera. Como te indiqué, la conciencia fonológica es un prerequisito, un primer paso, pero no es suficiente. Yo puedo identificar, manipular, separar, unir, sustituir los sonidos, pero si nadie me enseña cuáles son las letras que lo representan, no voy a poder escribir, ni voy a poder leer. Me voy a quedar nada más a nivel oral. Necesito entonces alguien que me enseñe el alfabeto y que me enseñe cómo suenan esas letras y cuándo poder utilizarlas. Entonces voy a ser capaz de decodificar. Decodificar significa transformar la palabra escrita en algo oral. Aún si no leo en voz alta, siempre leo en forma oral adentro de mi cabeza. Ese es un primer paso indispensable para la lectura. Hay muchas personas que dicen, bueno, pero si el docente o un adulto le lee al niño en voz alta, él o ella puede comprender. Y es verdad, pero eso es comprensión oral, no es comprensión de lectura. Es hasta que yo soy capaz de decodificar, que tengo esa habilidad independiente de leer. Por eso fue tan importante para las personas no videntes la invención del braille, porque ya no tuvieron que depender de alguien que les leyera en voz alta. Ahora ellos pueden usar sus dedos para leer, para decodificar. Y nuevamente, ese es un paso adicional. Claro que no me voy a quedar decodificando. Voy a utilizar, como te decía antes, todas mis habilidades intelectuales, todo el conocimiento del lenguaje que yo tengo para construir significado. Pero no puedo construir significado de un texto escrito si primero no lo decodifiqué. Ok. Y entonces, con este programa, aprendamos todos a leer. ¿Cuál es el lugar de la promoción de lectura? Esa es una muy buena pregunta la que tú me haces. Tengo acá algunos de los materiales del programa. Tengo, por ejemplo, el libro con las historias, tengo el cuaderno trabajo para los niños con sonidos y trazos, y también para la guía para el docente. Otra confusión que creo que se da con el uso de este programa es pensar que es un programa fonético o fonológico, y no es así. En realidad es un programa bastante balanceado. ¿Por qué lo llamamos balanceado? Porque, como te mencionaba antes, la conciencia fonológica es uno de los elementos, la decodificación es uno de los elementos, pero se hizo un esfuerzo sumamente grande en crear un conjunto de historias que incluyeran también elementos socioemocionales. Al crear estas historias y al crear también a los personajes, buscábamos que los niños fueran capaces de identificarse con estos personajes. Cuentan historias que son que los niños pueden fácilmente identificarse con esas historias que se refieren a cosas que pasan en su vida cotidiana, que tienen que ver también con elementos del crecimiento emocional. Entonces, de esa manera nosotros estamos promoviendo la lectura. También es un programa que está enfocado o focalizado a la enseñanza de la lectoescritura, pero durante el día en la escuela, pues también hay muchísimas otras actividades en las que podemos promover la lectoescritura y la lectura y la escritura como componentes del currículo. Varias veces en esta conversación has usado el término lectoescritura y quisiera que nos expliques si esto tiene alguna diferencia con hablar de lectura y escritura por separado. Cuando usamos el término lectoescritura, generalmente le queremos dar énfasis a que cuando enseñas a leer también tienes que enseñar a escribir. Son procesos asociados, igual que la oralidad, pero son también independientes. Es decir, tienen cosas en común, cosas donde se traslapan, pero también hay habilidades que son específicas a la oralidad, específicas a la lectura y específicas a la escritura. Cuando nosotros usamos el término lectoescritura, lo que queremos enfatizar es que nuestro programa no solamente enseña a leer, ni solamente enseña a escribir, sino que intenta balancear y darle igual importancia a estos dos procesos que, como te mencioné antes, están asociados, aunque también tienen habilidades que los hacen diferentes. Ok, entiendo ya mucho más. Esta conversación ha sido muy enriquecedora. Y para terminar, quisiera que me ayudaras con una última inquietud. Si yo aprendí a leer de otra manera, ¿cómo hago para poder enseñarle a mis estudiantes conciencia fonológica
y poder sacar el mejor provecho de este programa Aprendamos Todos a Leer? Esa es una pregunta muy interesante la que tú me haces. Como te había mencionado antes, hay muchos métodos para enseñar a leer y el tratar de usar el mejor método o el más eficaz no es algo nuevo. Es una discusión que los educadores hemos tenido desde hace muchísimos años y hace muchísimo antes de que tú y yo fuéramos educadoras. Así que es muy común que los docentes hayan aprendido con diferentes métodos. Como te decía también antes, no todos los métodos son igualmente eficientes. Con algunos métodos, los niños aprenden a pesar del método y no gracias al método. ¿Qué quiero decir con esto? En un momento anterior te dije que la conciencia fonológica y otras habilidades relacionadas con la escritura se distribuyen o se dan de maneras diferentes según las personas. Algunas personas tienen mucha habilidad y otras personas tienen menos. Te voy a poner un ejemplo con la música. Imagínate tú a un guitarrista talentoso. Tú lo ves tocar y tú te preguntas, ¿cómo aprendió? A mí me pasa porque yo no tengo talento musical. Entonces, si tú le preguntas a este músico talentoso o a este guitarrista talentoso, te dice, fácil, pero fue súper fácil, fue tan natural. Incluso te puede decir, yo ni siquiera sé cómo leer un pentagrama, nadie me enseñó cómo hacerlo. Pero eso sucede porque él es un genio musical. Si este guitarrista talentoso quisiera convertirse en maestro de guitarra, tendría que aprender cómo enseñar. Esa es la gran importancia de la profesión docente. El mejor docente no es el que tiene muchos conocimientos acumulados, es el que sabe cómo compartirlos y cómo ayudar a sus estudiantes a aprender y a desarrollar esas habilidades. Estoy segura que tú habrás tenido, como lo tuve yo, más de algún maestro que era un genio en el contenido que enseñaba, pero que no tenía un método ni sistemático, ni explícito, ni secuencial. Y por eso personas como yo, que teníamos menos talento, pues nos perdimos de ese gran conocimiento que la persona tenía. Por eso es tan importante que para los docentes creamos este manual para el docente, porque sabemos que no todos aprendimos con el mismo método. En las primeras páginas de este manual para el docente, ellos pueden encontrar muchos de los conceptos que hemos platicado hoy y otros que por cuestión de tiempo no nos ha dado la oportunidad de cubrir. También quiero contarte, Emily, que estamos generando una cantidad de videos para compartir esas ideas con los docentes, para darles ejemplos prácticos de cómo enseñar y para que ellos se sientan cómodos con esta metodología. Creo que lo importante es recordar que sin importar el método con el que yo aprendí, siempre y cuando yo siga teniendo ese deseo de enseñar, esa vocación de enseñar, también voy a tener el deseo de aprender. El problema, claro está, es cuando yo crea que ya lo sé todo y lo domino todo, porque entonces pues es hora de retirarme. Ya no me queda nada que aprender, ya no voy a poder desarrollar nada nuevo para mis estudiantes. Bueno, hoy he aprendido mucho. Mil gracias por su tiempo. Esta conversación ha sido muy enriquecedora para mí y estoy segura de que al igual que muchas otras docentes van a poder aclarar sus inquietudes iniciales sobre el programa Aprendamos Todos a Leer. Muchas gracias, Eira. Gracias a ti por la invitación y encantada de compartir con ustedes. Igualmente, que estés muy bien. Adiós.